Como información general, el Evangelio de San Marcos, que es el Evangelio que estamos meditando en este año litúrgico, y como información general también para los que no lo sepan o para quienes lo hayan olvidado, el ciclo litúrgico dominical consta de 3 años, A, B y C. B es en el cual estamos y B es el año de San Marcos, que hace, como es uno de los más cortos, es el más corto, es el más corto, no es uno de los más cortos, sino el más corto, por eso entra San Juan, y por varias semanas lo leímos en el capítulo 6, ¿recuerdan? Hace ya algunas semanas. Entonces en este evangelio les decía, hay 3 predicciones de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo por parte del mismo Señor Jesucristo. Hace 8 días leíamos y meditábamos la primera, ¿recuerdan? Jesús predice que va a morir en la cruz, que va a ser entregado en la cruz, y Pedro se lo lleva aparte y le dice, no, que no vaya a pasar esto. ¿Recuerdan hace 8 días? Si mal no estoy. Todos me están mirando como que yo estoy perdido y me están haciendo sentir perdido. ¿Estoy equivocado? No. Nadie se acuerda. Bueno, eso casi siempre pasa. Nadie se acuerda del Evangelio. Por ahí está la señora Paula que se ríe. Pero no se acuerda. No se preocupe que no es la única, y si se acuerda somos de las poquitas. Pero bueno, hace 8 días leíamos la primera predicción de San Marcos, o en San Marcos, que hace nuestro Señor Jesucristo de que va a ser entregado, muerto en la cruz, y de que va a resucitar. Pedro se lo lleva aparte, como le decía, le dice, no, que cómo va a pasar aquello, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como Dios, le responde nuestro Señor Jesucristo. Y luego viene la enseñanza, que quien quiere seguirlo a Él tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y luego seguirlo. Y yo estuve predicando sobre eso, que también se les pudo haber olvidado, sino a todos, a casi todos. Y eso fue lo que yo prediqué hace 8 días. Hoy encontramos la segunda predicción y ya nadie le dice a él que no pase esto, sino que sucede algo bien interesante. En el camino, y yo también hablé del camino, ¿recuerdan? Hace 8 días también se hablaba del camino, hoy también se vuelve a hablar del camino. Y yo les decía que cuando en San Marcos y en el Evangelio y en el Nuevo Testamento se habla del camino, propiamente se habla del discipulado. ¿Y qué es del discipulado? Del seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, aquellos que están en el camino son aquellos que están intentando seguir a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes y yo estamos intentando seguir al Señor. Y les decía yo que en los Hechos de los Apóstoles, de hecho, esa es la definición que se les da a los cristianos. La primera definición, antes de llamarlos cristianos, se les llamó los del camino. O sea que si ustedes dicen, o algún cristiano le dice que nosotros no somos cristianos, ustedes pueden decir, sí, ciertamente no lo somos. Si usted no los quiere llamar así, llámeme el del camino. Está bien, así se le llamó en los Hechos de los Apóstoles, los del camino. Esos del camino tenían algo bien interesante. El Señor les enseñaba y ellos eran bien cabezadura, no entendían. El Señor les instruía y ellos eran bien cabezadura, no entendían, seguían sin entender. Hoy dice el texto evangélico que en el camino estaban discutiendo quién era el más importante. En el camino. Y entonces el Señor, sabiendo, de seguro escuchó la discusión, sabiendo que estaban discutiendo, les pregunta de qué discutían en el camino, y parece que les dio algo de vergüenza y no respondieron, se quedaron en silencio. Esos silencios que son silencios vergonzosos y que es preferible guardarlos a responder algo, es el silencio que parece los discípulos guardaron, porque bien sabían de qué discutían y bien sabían que no querían decirle al Señor. Ahora bien, para que entiendan un poquito, si ellos
saben que el Señor mismo está diciendo, yo voy a ir a Jerusalén, allí me van a matar. Ellos están diciendo, este que es el maestro nuestro va a morir, y este grupito que se está formando, como todo grupito, va a necesitar una cabeza, va a necesitar un líder. Y entonces es muy probable que estaban discutiendo, bueno, luego de que se muera el maestro, ¿quién va a ser el que lo va a suceder? ¿Quién va a ser el que le va a tomar el puesto del maestro? Y a lo mejor cada quien empezó a decir, no, yo creo que yo soy mejor, el mejor. Yo soy el que más puede hacerlo. Y me imagino el otro diciendo, no, ese cascarrabia, no, ese no. Yo soy más dócil y yo soy más inteligente. Entonces yo debería de ser. Y bueno, y se formó el despelote, pues, decimos en Colombia. Ustedes digan como quieran en México. ¿Cómo dice? Se formó, ¿qué se formó? A los mexicanos, para yo utilizar la palabra. Ayúdenme, mexicanos, ¿cómo se dice? Se formó el despelote, ¿se formó qué? Bueno, el despelote, pues dejémoslo así, el despelote es el enredo ahí, pues se formó. ¿Quién es el más importante? El despelote. ¿La qué? ¿La qué? La bronca, se formó la bronca mexicana y la boliviana también, y puertorriqueña y de República Dominicana. Y de Guatemala, bueno, y Honduras. Se formó y el Señor se dio cuenta. Se dio cuenta el Señor de que estaban peleándose por ser el más importante. Y dense cuenta que el Señor corrige a los discípulos. Ellos, y hoy no quiero hablar del griego, pero son palabras distintas también en el griego. Ellos están discutiendo de quién es el más importante, se traduce en español, y él no habla de quién es el más importante, sino si alguno quiere ser el primero. Está corrigiendo el vocabulario de los discípulos también. Ellos están pensando en los puestos de importancia, y él, el Señor, está hablando de ser primero. Ser primero para el Señor es ser servidor de todos, y ser primero para el Señor es ser el último de todos. O sea que lo más importante, aunque el texto no habla de lo más importante, no en boca del Señor, pero voy a utilizarlo, es ser servidor. Y el ejemplo que nosotros tenemos de servidor y de primero es el mismo Señor Jesucristo, que fue primero porque se entregó por nosotros en la cruz, porque dio su vida por nosotros en la cruz. Es decir, se hizo servidor para darnos a nosotros vida. Se hizo último para darnos a nosotros redención, es decir, perdón de los pecados. ¡Qué belleza! Y eso es lo que está diciendo el Señor. En el reino de los cielos o en la iglesia, pero menos mal en esta no pasa, que nadie quiere ser más importante. Aquí todos quieren ser primero, porque todos quieren ser servidores. Eso pasa en otras, pero no aquí. Aquí no. En otras iglesias, entonces vamos a hablar de esas otras, donde sí quieren ser importantes, se la pasan peleando por quién es el más importante, por quién es el que más sabe, por quién es el que más tiene inteligencia. Es que yo debería hacer eso porque yo sí que puedo, yo sí que puedo. Se la pasan peleando porque es que yo estoy más capacitado para hacer aquel o aquel trabajo. De hecho, pero no aquí, algunos creen que están más capacitados que el mismo cura y el obispo. Y dicen, no, es que ese obispo y el cura, yo haría mejor el trabajo que pero no aquí, eso en otras diócesis y en otras parroquias. Sí, así pasa, ¿no? ¿Quién es más importante? Y entonces si el cura se descuida, llegan y ¡pam!, le da la patada y ¡pam!, se montó el más importante. En la iglesia no debe ser así. En la iglesia es quien es primero, es el que más sirve. El verbo, ese sí se lo voy a dar en griego, el verbo de servidor o de servir, en este caso servidor es diáconos, es el sustantivo, y el verbo es diaconía.
De ahí viene la palabra diácono. Esos que se paran ahí, bueno, yo también fui ordenado diácono, por tanto yo también debería de serlo, pues, pero pues yo hablo de los demás, ¿no? Porque no está bueno hablar de uno. Entonces los que se paran ahí, se supone que ellos son diáconos, que son servidores. Y el diáconos, en la época de nuestro Señor Jesucristo, no era el que servía en los grandes palacios, no era el que servía en las grandes fiestas, era el que servía haciendo las tareas de un esclavo. O sea, las tareitas más chiquititas, pequeñitas. Ese era el diaconos. Y la acción del diaconos era diaconía, era ser lo más insignificante, lo más chiquitito, lo que no tenía mucha significación para la gran sociedad. Entonces el Señor dice, si la cultura o la sociedad está buscando no ser diáconos, porque ¿quién quiere hacer la tarea más chiquitita? Nadie. Todos quieren hacerla más grandota y más importante. Dice el Señor, en la iglesia, en la sociedad eclesial, el primero es el que hace la tareita ahí chiquitita, insignificante, y se convierte en diáconos, es decir, casi en un esclavo. Ese es el primero. Y luego pone un ejemplo, ya voy llegando al final de mi homilía, no se vayan a confundir, ¿ok? Después, tomando a un niño, muy bien, a un niño. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, eso de los derechos del niño no existía, eso es ahora. Si un culicagaito, eso también es colombiano, ok, me perdona, si un culicagaito es un niño chiquito, hoy día la mamá o el papá le hace algo, cójanse, algo que no le guste, ¿no? Cójanse porque es posible que le llamen al 911. Yo tengo derechos. Bueno, en el tiempo de Jesucristo los chinos no sabían de eso. Yo tengo derecho y menos no había teléfonos para llamar al 911. Eso es hoy, se lo inventaron ahora. El niño en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, vea, me están escuchando los niños, les estoy dando, me perdonan, me da culpa, les estoy enseñando, pero bueno. En ese entonces el niño era uno de los más bajos en la escala social. El niño no tenía derechos, el niño era alguien que no tenía ningún poder. Y entonces cuando el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo toma a un niño, lo que está diciendo es que está tomando a aquel que no tiene poder en la sociedad, aquel que es casi nada en la sociedad, aquel que no es casi visto ni tomado en cuenta en esa sociedad, y dice, el que es primero o que quiera ser primero tiene que servirle es al que no tiene poder, al que está en necesidad, al que es nada, al que es nadie. La sociedad, todas, y es así todas, tiene ciertas capas sociales. Bueno, la última, dice el Señor nuestro Señor Jesucristo, es la que tiene que hacernos llevar a nosotros a servirla, y quien la sirva, ese es el primero en el reino de Dios. ¿A quién pondrían ahí? Yo no voy a decir a quién, pero a quien esté en necesidad, a quien no tenga ningún poder, a quien esté oprimido, marginalizado por cualquier razón que sea, a ese es a quien hay que servir, a ese es a quien hay que ir, a ese es a quien hay que darle todo. Quien lo haga se convierte en el primero. Entonces el Evangelio es bien claro. El Evangelio es bien claro. Tenemos que ir a buscar a ellos, el pobre, el desvalido, el que está en necesidad, el oprimido, y ayudarlo, y ser o convertirnos en su servidor. Entonces pidámosle al Señor que nosotros en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, podamos reconocer al necesitado, podamos reconocer al desvalido, podamos reconocer al oprimido, al marginalizado, y ayudarle, convertirnos en diáconos de esa persona.
convertirnos en el servidor de esa persona. Ahí, y solo en ese momento, seremos los primeros. En ese instante. ¿Por qué? Porque, y vea lo bonito, esto es como en San Mateo 25, porque quien ayuda a ese o a esa, está propiamente ayudando al Señor. Entonces el Señor está de alguna manera escondido en el necesitado. El Señor está escondido en el oprimido. Escondido es una manera de decir, es decir, lo encontramos ahí. Y quiero terminar diciendo que esto no es ajeno a la praxis, es decir, al actuar de la iglesia. Podría citar algunos santos, voy a citar solo 3 santos de la Iglesia Católica que lo hicieron y lo entendieron. San Vicente de Paúl, francés, San Francisco de Asís, italiano, y Santa Teresa de Calcuta, que yo no sé de dónde era. ¿De dónde era ella? Polaca, eslovena, Albania. ¿Cuál es el gentilicio de los de Albania? ¿Albanés? Yo no sé. De Albania, que vivió en Calcuta y allí se dedicó toda su vida a servir al más necesitado. Eso fue lo que hizo ella, nada más, servir al más necesitado. Y descubrió el rostro de Jesucristo en el necesitado. Lo mismo hizo San Francisco de Asís, lo mismo hizo San Vicente de Paúl, y lo mismo no sabía, pero Evelyn me va a tener que ayudar aquí también porque se me olvida, yo soy malo para los nombres. El milenia que van a canonizar el próximo año, que está ahí donde fuimos, el Carlo ¿qué? Acuti. Ese también, de 15 años murió, y la mamá dice, bellísimo, que en Milán, me parece que él vivía en Milán, se iba a buscar a los inmigrantes necesitados y se las arreglaba para comprarles cosas. Y no solo le compraba, sino que se las arreglaba también para buscar cómo el gobierno les podía ayudar a ellos. Encontró a Jesucristo en el necesitado. Se hizo un diáconos del necesitado. Y su acción era una diaconía, es decir, un servicio pequeñito, quizás insignificante, pero que para el necesitado era todo. Entonces, el católico, el cristiano, es aquel que se hace diáconos. No se le olvide la palabra. Cuando vean al diácono, diácono, ustedes digan, yo también tengo que ser diácono. Y entonces tengo que ir en búsqueda del necesitado. Y tengo que hacer una diaconía, ese es el verbo, es decir, un servicio, así sea chiquito, al necesitado. Ahí somos verdaderos cristianos, y solo ahí, no cuando queremos buscar grandes posiciones, solo ahí. Pidámosle al Señor que sea esa nuestra manera de vivir diariamente nuestra fe.